Radio Universidad de Antofagasta presenta Poder y Región, una mirada desde lo local. Un programa del Centro de Estudios Públicos Regionales de la Universidad de Antofagasta. Conduce Jorge Molina y David Cuba. Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este nuevo programa, aunque sin sus conductores habituales, que por diversos motivos no han podido estar presentes. Que les habla, soy Carlos Cabeza, soy el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta y me acompaña Alberto Torres, sociólogo del Departamento de Ciencias Médicas también de la universidad. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, decano, por la invitación. Muy bien. Este programa o estos minutos que vamos a compartir con ustedes, hemos decidido centrarlos probablemente en un tema bastante global, pero que probablemente también tenga repercusiones en nuestro país y quizás también, ¿por qué no?, en nuestra región, que ha sido la elección, o mejor dicho, el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que ha sido una avalancha de información desde que ha sucedido, porque todo indica de que se trata de un mandato con un estilo distinto incluso al anterior y que pareciera también tener unas consecuencias globales bastante extendidas. Y sin duda alguna ha estado en todas partes, ha estado en la prensa, ha estado en la radio, en la televisión y sobre todo en las redes sociales. Alberto, ¿qué podrías, como para empezar la conversación, cómo ves este segundo mandato, esta llegada de Donald Trump, de este magnate nuevamente al poder en términos generales? Bueno, la verdad que el presidente Trump siempre ha tenido una personalidad bastante particular y veo con mucha preocupación ciertas situaciones, digamos, que él expresa en su discurso. Pero una de las cosas yo creo que va, digamos, a estar muy presente en lo que es la palestra es la relación que está teniendo con Canadá. Él en las últimas semanas ha afirmado que Canadá puede ser el estado 51 de Estados Unidos. Hay una afirmación muy delicada desde hace un par de días que se revela que él conversa con el primer ministro de Canadá y donde él le da su parecer en una conversación privada que se filtró, en donde él menciona que al parecer el tratado que estableció los límites entre Canadá y Estados Unidos podría ser revisado. Entonces creo que esa es una situación que marca un precedente bien preocupante en términos de qué efecto puede tener eso en los países, por ejemplo, digamos, lo que se dice a veces en forma despectiva, el patio trasero, ¿no es cierto?, Latinoamérica. Y también la guerra comercial que ya está comenzando con Canadá, en términos de las subidas, digamos, de aranceles para las exportaciones de ambos países. ¿Y tú crees que esta suerte de invectiva que está haciendo Donald Trump contra un aliado histórico, por lo demás, que ha sido Canadá, es una estrategia para forzar, todo esto obviamente en el terreno de la especulación, por cierto, pero es una estrategia para negociar con Canadá mejores, de lo que él considera que deben ser mejores condiciones de intercambio comercial entre Canadá y Estados Unidos? ¿O te pareciera que es más bien digamos que es honesto y genuino cuando dice Canadá debiese ser el estado número 51? Bueno, hace también algunos días se reveló que el presidente Trump había tenido una conversación ahí con uno de sus asesores más importantes y él claramente había dicho que quería tener a Canadá de rodillas. Entonces creo que, la verdad, creo que hay un trasfondo, digamos, de ganar esta especie como de guerra con Canadá no declarada, pero de una forma bien sutil. De hecho, se había decretado un aumento de los aranceles de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos y eso se congeló durante un mes, pero ahora no va a haber una nueva prórroga de congelamiento. Entonces, lo que señala, por ejemplo, el primer ministro de Canadá es que efectivamente se busca debilitar la economía canadiense para en algún momento tener esta especie de anexión. Cuando se habla de anexión a mí me recuerda mucho, por ejemplo, el tema de Ucrania y Putin. Uh-huh. Entonces podríamos estar frente a una situación similar, que los propios canadienses, a través de su primer ministro, lo interpretan de esa manera.
Bueno, de hecho, el comportamiento que ha tenido Donald Trump con Ucrania, con Ucrania y con Rusia, revela también algo que los analistas han estado insistiendo mucho, que este segundo mandato de Donald Trump está significando el término de una política internacional que había mantenido Estados Unidos prácticamente 80 años, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos y Europa, más allá de los matices que habían entre los distintos países europeos y obviamente dejando por lo menos en buena parte de ese periodo fuera los países detrás de la cortina de hierro, de los países de la órbita soviética, había significado que eran unos aliados más o menos incondicionales a través de la OTAN. Lo que a mí me llama la atención, no sé si a ti te llama la atención, es que con Ucrania y con la relación que tiene con Rusia había sido bastante explícito en su campaña. Él había dicho que quería terminar la guerra, que él, en el día 1 en que llegara a la Casa Blanca iba a terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Y en cambio, pareciera ser, que yo ahí no tengo tanta información, pero pareciera ser que lo de Canadá es algo absolutamente nuevo. Yo no recuerdo al menos que en la campaña este magnate lo hubiese señalado como una de sus, digamos, como una de sus metas. Lo mismo que el cambiarle, que es una cuestión casi una niñería realmente, cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Pero yo no lo había visto. No sé si tú compartes esa impresión de que se trata de algo nuevo. Yo creo que se trata de algo nuevo, pero que además es contradictorio en el discurso, porque por una parte estamos pensando, ¿no es cierto?, en la guerra de Ucrania. Bueno, se suspende el apoyo económico de Estados Unidos que se obtuvo en el gobierno demócrata de John Biden, pero a la vez surge otro mensaje que es contradictorio, no precisamente en Canadá, porque también Panamá ha sido otro tema de conflicto con Estados Unidos, de esta posibilidad de apoderarse nuevamente del canal, que todos sabemos que hay un tratado, ¿no es cierto?, que se firmó en la década de los 70, en donde el control total del canal pasa a manos del Estado panameño en 1999, y entre el año 77 y el 99 hay una administración conjunta. Y bueno, ya el presidente Trump pidió al Pentágono que analice opciones militares para una eventual posesión del Canal de Panamá. Entonces, tenemos un discurso muy contradictorio. O sea, probablemente ahora estamos centrando el aspecto del interés bélico en regiones que son más cercanas a Estados Unidos y no así, ¿no es cierto?, en Europa. También probablemente para evitar un conflicto político con Vladimir Putin, que tiene una tremenda influencia, ¿no es cierto?, en ese sector. Sí, y de hecho probablemente lo que más ha llamado la atención es justamente su política internacional, pero también cuestiones de política doméstica que vamos a ver más adelante. Yo leí hace muy poco un post muy interesante en redes sociales que trataba de interpretar toda esta política internacional, qué es lo que realmente hay detrás. Y el analista que lo proponía, en este momento no lo recuerdo el nombre, proponía 4 hipótesis distintas. La primera era que no había realmente un plan detrás, sino que Trump y su administración estaban improvisando. Esa era la primera hipótesis. La segunda hipótesis, y ahí tuve que investigar porque no lo había comprendido bien, era algo que en Estados Unidos denominan reverse Nixon, es decir, hacer lo contrario a lo que hizo Nixon. Nixon en los 70 se acercó a China para debilitar a la Unión Soviética, en lo que era en ese tiempo la Unión Soviética, y en cambio ahora estaría haciendo lo inverso, acercarse a Rusia, es decir, lo que había sido la Unión Soviética, para debilitar a China. Una tercera hipótesis era que la administración de Donald Trump entiende y sabe o pronostica que ellos van a perder finalmente ante China, especialmente desde el punto de vista económico. Es decir, que ellos están planteándose en una suerte de escenario en que Estados Unidos perderá ya la hegemonía mundial desde el punto de vista tanto económico como político, y que el ascenso va a ser el ascenso de China, y por lo tanto están más preocupados de, por decirlo de alguna manera, de acrecentar el poder dentro del vecindario. Y la última, que es un bluff, que todo esto es un bluff, que es
pareciera que se aviene bien con la personalidad de Donald Trump y de su trayectoria, que en cierta medida Donald Trump ha hecho su fortuna y su fama como un especulador inmobiliario, y por lo tanto que mucho de ello en realidad es una apuesta para mejorar ciertos aspectos de carácter comercial. No sé qué opinas sobre estas hipótesis, ¿te hacen sentido o en realidad crees que puede haber algo más realmente? Pienso que puede hacer sentido porque, bueno, Donald Trump tiene una personalidad bastante temperamental. De hecho, yo revisaba anoche unas noticias, prensa, y claro, decían, pues esto puede ser más bien algo desde la emoción, ¿no es cierto? Porque él, por ejemplo, tenía 2 hoteles Claro. en Canadá que quebraron y bueno, Ah, puede estar motivado por eso. claro, puede ser. Y lo de China también puede ser cierto, porque de hecho una de las cosas que él señala Ujú. que genera conflicto en el canal de Panamá es que los chinos se están apoderando del canal, Exacto. tal Sí. cual. Mm. Entonces ahí ya tenemos una tesis de que efectivamente puede haber esta alianza, ¿no es cierto? Putin, ¿no es cierto? Trump, para debilitar a China, que no sería, digamos, al azar. Ahora, hay otro tema que es bien importante y es lo que dice el primer ministro de Canadá, que nos quieren asfixiar económicamente, que colapsemos. Ujú. Es interesante analizar ahí qué reacción va a tener la población canadiense frente a eso, cómo Claro. reacciona. Mm. Por ejemplo, Puerto Rico es un estado libre asociado, cuando Exacto. no siempre los movimientos independentistas a veces tienen una adhesión de un 100%. De hecho, había una encuesta que decía que alrededor del 52% de los canadienses estaba dispuesto a defender a su país frente a una anexión. 51, no esperaría que fuera el 100, a lo mejor el 90. Claro, Entonces, claro. ¿qué pasa ahí? Eso es bien interesante también de analizar, la consecuencia de la guerra comercial. Y un poco yendo a los aspectos internos, porque digamos, esta segunda elección Donald Trump la ganó sin mayores inconvenientes, a pesar de que con el cambio de candidato en los demócratas se pensó que Kamala Harris podía tener efectivamente oportunidades, pero en realidad no fue realmente una competencia muy, digamos, no fue un fallo fotográfico ni mucho menos. La población masivamente fue a votar por Donald Trump. Y por ahí veían algunos analistas que este primer mes, porque pareciera que han transcurrido muchos meses desde que Sí. asumió Donald Trump, y en realidad todo esto ha ocurrido un poco más de un mes, que hay muchos norteamericanos, y pareciera en principio que las encuestas lo estarían corroborando un poco esto, tienen remordimiento de comprador, es decir, que compraron, por decirlo de alguna manera, a Donald Trump, sus políticas, su forma de ver Estados Unidos, y que ahora tienen remordimientos, especialmente porque las políticas, especialmente lo que leía es que las tarifarias, es decir, la imposición de tarifas a sus antiguos aliados comerciales, estaban debilitando la economía y sobre todo estaban afectando a muchos, vamos a decirle, pequeños y medianos empresarios en Estados Unidos que dependían o que dependen de estos países y que además dependían mucho de la inmigración. Con las deportaciones masivas y con el clima que hay en Estados Unidos, más allá de si las deportaciones se están efectuando o no, ha habido un importante descenso de mano de obra que antes estaba dispuesta obviamente a trabajar en el campo, por ejemplo, o en la industria, y hay muchas granjas, por ejemplo, que están definitivamente quebrando. ¿Qué puede haber detrás en la población norteamericana, qué crees tú, que puede haber detrás de una población que haya ido a votar masivamente por un sujeto, por una persona al menos, que se presenta como un bully? Es muy claro que él es un bully, es decir, alguien que uno podría traducirlo. Yo nunca he entendido muy bien cómo traducir bully al español, porque puede ser como un matón o algo así. Con esas características, que además trae a otro magnate que ni siquiera es estadounidense a hacerse cargo un poco de la administración de la billetera del Estado norteamericano, y que además ha sido castigado o sea, ha sido condenado, aunque su sentencia no va a tener efecto por obra de la Corte Suprema, por lo menos mientras sea presidente. ¿Qué podría estar llevando a los norteamericanos a elegir a un populista de libro como es Donald Trump? Porque
yo al menos como lo veo, de lo poco que sé, pero algo sé del populismo, Donald Trump hoy es un populista muy de libro, es decir, está prácticamente llevando adelante el manual del populismo, por lo menos de lo que hemos visto en el siglo XX, eh, y con unas características que hacen que muchos norteamericanos, incluso que votan demócrata, añoren los años de George W. Bush. ¿Qué podría estar detrás de esta forma o de estas decisiones de los norteamericanos? Pienso, dentro de una hipótesis, que puede ser también por el tema de los discursos, ¿no es cierto? Tenemos muchas veces ciudadanos poco informados respecto a lo que proponen los candidatos. Es probable que quizás todo esto, estas medidas que él está tomando hayan estado en su programa de gobierno, pero finalmente el problema que tiene el ciudadano es que no siempre lee las propuestas programáticas, sino que hay un voto más emocional. Y todos conocemos las consignas de Trump, básicamente. O sea, el primero, el tema de la guerra en Ucrania, todo el gasto que se desembolsó en eso, ¿no es cierto? La gestión económica de Joe Biden también, que fue muy criticada, y el tema de la migración ilegal. Entonces son temas genéricos que muchas veces, claro, inclinan la balanza y, bueno, el desgaste propio de un gobierno de 4 años, ¿no es cierto?, con todas las críticas hacia eso. Pero creo que es súper contradictorio también con la ideología de él, ¿no es cierto? Al contrario, o sea, deberíamos apoyar, ¿no es cierto?, al emprendedor, al trabajador, pero al final lo estamos debilitando a través de estas medidas que son proteccionistas, que también es un poco contradictorio, digamos, con la ideología política de Donald Trump, ¿no es cierto? Debería estar mucho más ligado quizás a los demócratas o a lo que es la centroizquierda, el proteccionismo. Entonces, finalmente eso lo podemos asociar con esta situación, a lo mejor que ya se está aceptando, de que es mejor cuidarnos nosotros mismos, entre comillas, para los estadounidenses, y también el barrio, frente, ¿no es cierto?, a lo que es el auge de China. Justamente una de las cosas que parecieran ser parte de este cúmulo contradictorio es justamente la política económica. Yo recuerdo, por ejemplo, que la elección de Donald Trump fue celebrada por gobernantes incluso muy cercanos, digamos, geográficamente a Chile, como Javier Milei, digamos, en sintonía con un ideario que era mucho más liberal en términos económicos. De hecho, Javier Milei, una de las cosas que más ha criticado de la economía argentina es el proteccionismo, justamente, es decir, esto de que existan medidas que impidan el emprendimiento o la inversión extranjera, sobre todo. Y resulta que llega este magnate nuevamente por segunda vez y decide aplicar de nuevo medidas proteccionistas de libro, es decir, el aumento de aranceles, aparentemente basado mucho en la figura que él admira, Donald Trump, de lo que he leído, que él admira la figura de un presidente de principios del siglo XX, McKinley, en Estados Unidos, que fue muy proteccionista y que aplicó medidas tarifarias que terminaron siendo, por cierto, que terminaron siendo un fracaso. ¿Obedece a un cambio de ideología dentro del Partido Republicano? Es decir, una suerte de migración desde el liberalismo económico clásico hacia una suerte de liberalismo más bien, o mejor dicho, una suerte de capitalismo más nacionalista, si es que algo así podría existir. ¿O se trata, que creo que es una pregunta que podríamos hacernos, o se trata de una cuestión muy coyuntural? ¿Es lo que está sucediendo ahora porque los Estados Unidos quieren protegerse más? No sé qué opinas. Yo creo que cuesta definir quizás una facción del Partido Republicano que tenga un ideario construido sobre estos temas. Yo creo que más bien se rige por lo emocional, por cómo amaneció hoy en la mañana. No veo un discurso tan elaborado detrás de eso. Tendríamos que explorar las distintas sensibilidades del Partido Republicano. Obviamente eso pasa en distintos partidos políticos, pasa en Chile también. Pero es contradictorio eso, porque si uno se pone a analizar el proteccionismo, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, las recomendaciones de la CEPAL en los años 60, o sea, la economía hacia adentro, el crecimiento hacia adentro, la industrialización. Entonces, que ahora un presidente de extrema derecha, podríamos decir, lo tome y casi aplicarlo en plenitud, y como usted decía, unas recetas aparentemente fracasadas, no se entiende. Pero creo que habría que hilar muy fino en las facciones del Partido Republicano. Elon Musk, llamado prácticamente como una suerte de salvador de
la billetera norteamericana, por decirlo de alguna manera, con unos poderes que incluso sobrepasan los que constitucionalmente podría tener. Sé que se está basando mucho en un decreto, en un estado de emergencia económica que lo ha mantenido un poco artificialmente durante este mes. Parece ser algo relativamente inédito. Yo no recuerdo de que alguien que además ni siquiera es un nacional, es decir, porque el que puede tener la nacionalidad, creo que la tiene, la nacionalidad norteamericana, él es un sudafricano, él nació en Sudáfrica. ¿A qué puede estar obedeciendo digamos, la llegada de un personaje de esa naturaleza que por lo demás hoy está en serios aprietos porque por un apoyo implícito o explícito a ciertos movimientos de extrema derecha, sus propias finanzas personales aparentemente se están debilitando? ¿Qué podría estar detrás de esto de traer a un magnate a destruir no sé si destruir o reconstruir, yo creo que más bien en clave de destruir la burocracia norteamericana, que por lo demás es enorme, con estos poderes que son tan amplios? ¿Qué opinas tú? Puede ser quizás una tendencia a mostrar una imagen de mayor eficiencia, eficacia, el gerenciamiento, ¿no es cierto?, desde el sector privado, una persona que resuelve mucho más rápido en contraste a la burocracia. Y también hay otra señal ahí. Él nombra, si mal no recuerdo, como secretario de Estado o en otro cargo a un parlamentario, digamos, Sí. que tiene un origen cubano, Sí. latino, que es Marco Rubio, Marco ¿no es cierto?, Rubio, que sí. también representa una facción del Partido Republicano. Pero insisto en la contradicción de las señales, porque finalmente si nombramos a una persona, digamos, de esas características, uno esperaría quizá un mejor relacionamiento con el vecindario. Con el Y vecindario. me olvidaba un detalle, con México también está teniendo problemas. Exactamente. Problemas arancelarios. Aunque parece que Claudia Sheinbaum lo ha manejado, por lo menos desde el punto de vista político, parece que lo está manejando, el término no es mejor, porque ahí podemos discutir ampliamente, pero aparentemente está tratando de bajar la temperatura, por decirlo de alguna manera, a diferencia de lo que pasa con Canadá, que Canadá esto se lo ha tomado, bueno, y con razón se lo ha tomado muy mal, y está reaccionando de esta manera. Parece que Claudia Sheinbaum está manejándolo un poco más políticamente, y por ahí vi unos comentarios que hacía Trump en su red social, porque además me enteré que tiene su propia red social, muy alabando mucho a Claudia Sheinbaum. Pero parece que México también está en peligro. También está en peligro y ella lo ha manejado muy bien. De hecho, una de las cosas que yo escuchaba hace unos días en CNN es que la luna de miel que se dice que son los primeros 100 días de gobierno, la verdad es que acá en México se extendió un poco porque la presidenta tiene un apoyo sobre el 75%. Así es. Y ha aplicado mucha diplomacia para manejar el tema y eso ha sido muy valorado por los mexicanos. Entonces, claro, ahí hay un buen manejo. Podríamos pensar que es muy astuta, digamos, porque en el fondo lo ha manejado bien, pero no ha sido el caso de Canadá, digamos, donde hay involucrado también otras situaciones más ambiciosas, más delicadas en términos geopolíticos. Bueno, ha sido una conversación realmente muy interesante. Yo creo que hay muchos temas. Yo creo que podemos hablar horas acerca de esto, porque la información ha sido muy, muy intensa, ha sido una avalancha de información. Pero sin duda alguna habrá que esperar todavía qué es lo que sucede más adelante. Habrá que esperar, por ejemplo, si se desata una crisis constitucional dentro de los Estados Unidos con este constante desafío a los otros dos poderes del Estado. Y habrá que esperar también, y quizás sea el momento decisivo recién en 2 años más, cuando lleguen las elecciones de la mitad del periodo presidencial, para saber si los norteamericanos van a seguir apoyando a Donald Trump en esta nueva aventura política o le van a quitar algún tipo de apoyo. No sé si quieres agregar algo más. Yo creo que bueno, eso es súper importante, ver qué evolución va a tener el gobierno de Trump y ver también si, bueno, constitucionalmente no podría reelegirse él porque ya lleva 2 periodos no consecutivos y eso está prohibido por la Constitución, pero ver qué otras figuras emergen en el Partido Republicano. Se habla mucho de un hijo de Donald Trump, entonces tenemos que ver qué facciones en el fondo se van desarrollando, si en el fondo esto termina en 4 años más y ahí vamos a comprobar que quizás no hay un ideario detrás, sino que más bien es algo, un liderazgo personalista, o ver también si el Partido Demócrata logra recomponerse con otras figuras políticas. Muy bien.
Muchas gracias entonces a todos. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Gracias también a la gente de Antofagasta TV, de la Universidad de Antofagasta TV, perdón. Y esperamos volver a vernos ya con nuestros anfitriones habituales en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Hemos presentado Poder y Región, una mirada desde lo local, espacio de vinculación académica conducido por los académicos Jorge Molina y David Cuba.